Buenas noches, señores estudiantes. Reunidos aquí para ver un tema más de la microeconomía. Estamos analizando lo que es la teoría de la producción. Bueno, esperemos que ingresen al aula otros compañeros. Esperemos un momentito, por favor, porque no veo asistencia. Parece que ingresé mucho más antes. Ya. Bien, parece que me adelanté. No vi bien el tiempo. En todo caso, estamos aquí reunidos para ver un tema más de la microeconomía. Estamos analizando lo que viene a constituirse la función de producción. Bien, vamos a dar inicio a la clase. Y me van a permitir compartir. Bien, hemos analizado hasta aquí las funciones de producción dadas dentro del proceso del manejo del capital y del manejo del trabajo. Pero también se analizó desde el punto de vista de Cook Douglas el manejo de variables, ya no solamente lo que es capital y trabajo, sino también otras variables dentro del proceso
de la producción, ¿sí? Estas variables pueden ser, si estamos hablando de la tecnología, de la tierra. Entonces, ahí hablamos de los aspectos donde analiza Cook Douglas ya en forma integral la producción. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de producción, y ya retomando la función de producción, pues podemos establecer el producto marginal del capital y el producto marginal del trabajo. Estos dos elementos, ¿qué me permiten? Me permiten a mí determinar cuál es la productividad que puede alcanzar la empresa manejando los productos marginales, donde uno de ellos, generalmente el capital, tiene la decisión o la función de establecerse bajo la óptica de ceteris paribus. Y el otro, en cambio, la producción marginal del trabajo, acepta o se determina bajo la óptica de ser una variable modificatoria o una variable que tiende a ser aleatoria de movimiento. Bien, ahora, aquí hay un ejemplo clásico, ¿ya? Que me determina la productividad marginal y dice que es el campo de 50 trabajadores que son capaces de producir 100 quintales de trigo, mientras que 51 trabajadores en la misma tierra y equipo pueden producir 102 quintales de trigo, es decir, producen 2 quintales más. Ya. Ahí se evalúa la productividad. Al incrementar el trabajo, vamos a incrementar la producción. Entonces, primero vamos dentro de la productividad, vamos a sacar la producción media, ¿sí? La producción media va a ser igual al valor de la producción para la cantidad del trabajo. Eso es lo que se viene a constituir como producción media. ¿Cuánto produce? Y evaluamos esa producción en función al trabajo, a la variable trabajo. ¿Ya? Entonces, también podemos determinar la producción marginal del trabajo. ¿Ya? Aquí le damos una pequeña introducción a lo que establecemos con el estudio de Cook-Douglas, ¿sí? Entonces, establecemos una ecuación donde me dice que 60.000 toneladas menos 1.000 toneladas de producción, se establece la producción que quedará de la siguiente manera. Q va a ser igual a 60.000 T al cuadrado menos 1.000 T al cubo. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar cuál va a ser la producción marginal. Entonces, tenemos 600 por 10 al cuadrado, 60.000 y 1 y 1.000 al cuadrado, 10 al cuadrado son 1.000 por T al cubo. ¿Ya? Entonces determinamos la producción marginal. La producción marginal va a ser igual al valor de la producción dividido para el valor de la delta trabajo. ¿Sí? Entonces, establecemos las cantidades y determinamos que el valor de T es igual a 40. El valor obtenido indica que las cantidades de trabajo superiores a 40 unidades por periodo reducen la producción total. Así, el T040 muestra que con 0,32 millones de mascotas y con T050 producen mascotas que ascienden a 25 millones. Bien. ¿Saben qué? Preferible no entremos todavía a analizar. Aquí tengo la producción marginal. Ya.
Estamos bien, hemos de hacer ejercicio para entender, no se entendió bien. ¿Ya? Bien. Entonces aquí vamos a analizar la función de producción. Es importante que en la función de producción debemos establecer el producto medio y el producto marginal. ¿Ya? El producto medio, como les dije, es igual al valor de la producción para la cantidad de trabajo. Y el producto marginal va a ser igual al valor de la producción en incrementos dividido para los incrementos del trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí estamos determinando los productos medios y productos marginales, donde tenemos el capital, que es un capital constante de 4, y el trabajo que va ascendente desde 0 hasta 9. ¿Ya? El producto total va a 0, 4, 12, 24 hasta 42, y el producto medio vamos viendo que va desarrollando 4, 6, 8, 8, 7, 6, 7. Entonces, ¿qué me está determinando o para qué me sirve la determinación del producto medio? La determinación del producto medio me va a generar o me va a desarrollar, ¿sí? Me va a desarrollar cómo, en qué nivel alcanza su máxima producción. Ya, y el producto medio me dice que en el nivel de 4 trabajadores alcanza un producto máximo en cuanto a su productividad media. Vea, es 8. Si usted ve, viene 4, 6, 8 y 8. Entonces asciende. Tiene un ascenso. ¿Sí? Tiene un ascenso. ¿Ya? Y llega a su punto máximo. Y en cambio, en el otro lado, comienza a descender. Sí, por la otra parte, comienza a descender, vea. Desciende, 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 hasta que llega a determinar valores negativos. ¿Ya? Entonces, este producto lo graficamos. El producto medio, sí, el producto medio es el de color morado. Y el producto marginal alcanza su cúspide más alta y luego comienza a descender, llegando directamente a establecer una intersección aquí, que es el punto óptimo de la productividad. ¿Ya? Porque, ¿qué me dice? En el nivel 4, con 4 trabajadores, yo alcanzo 8 unidades de producción. ¿Sí? Con el nivel 4 alcanzo 8 unidades de producción. ¿Ya? En el nivel 4 alcanzo, vea, 8 unidades de producción. 8 unidades. De aquí para adelante comienza a descender. Y de aquí para acá también comienza a descender y llega a un instante en donde la producción marginal se hace 0 y comienza a tener productos decrecientes negativos. Y acá, indudablemente, también decrecimiento. ¿Sí? De ganas nos llevamos todavía. Cook-Douglas no hay que analizarlo más adelante. ¿Ya? Entonces, aquí es lo que estamos determinando a través de los niveles de producción y a través del análisis del producto medio y el producto marginal, estamos determinando esto, el punto máximo de la productividad. Aquí. ¿Sí? La productividad. De aquí ya no hay más. De aquí comienza a descender y si le vemos hacia atrás está con descenso.
¿Sí? Perfecto. Entonces ahora vamos. Bien. Perfecto. Entonces vamos a ver ahora. Quiero aprender sobre monedas digitales, pero no tengo mucho tiempo. ¿Cómo puedo empezar? Apúntate en... Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Libertelia. Mi nombre es José Miguel Vicuña y en este video vamos a hablar de la función de producción en el corto plazo. Cuando hablamos de la función de producción en el corto plazo, tenemos que entender de forma inmediata que si hablamos de corto plazo, al menos un factor productivo va a ser fijo. De esta manera, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a desarrollar el modelo de la función de producción. Si es que hablamos de la función de producción, partamos escribiendo una función genérica y vamos a tener que la cantidad producida va a ser igual a una función que va a relacionar el capital y el trabajo. Dependiendo de cómo queramos hacer el análisis, es qué factor productivo va a ser fijo. Podemos decir que el capital va a ser fijo o podemos decir que el trabajo va a ser fijo. Da exactamente lo mismo, vamos a llegar a la misma respuesta. Partamos asumiendo de que el capital es el fijo y lo único que podemos variar son los trabajadores o las personas que están trabajando en nuestra empresa. Entonces, si es que tenemos una función, la podemos graficar. Y la gráfica de esta función va a ser, vamos a tener dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal, y el título que es función de producción. Y lo que nos faltaría son qué variables van a ir en cada uno de los ejes, tanto el eje vertical como el eje horizontal. Para la función de producción, en el eje vertical vamos a tener la producción o la cantidad producida. Y en el eje horizontal vamos a tener a los trabajadores, L. Entonces ya con esto podemos empezar a ver. Vamos a ocupar puntos límites para entender un poco más cómo funciona la función de producción. Y en el punto límite más... Y el primer punto límite o extraño es qué pasa si es que los trabajadores son igual a cero. Si es que tenemos cero trabajadores, lo más probable en general es que no seamos capaces de producir ninguna unidad. ¿Por qué? Porque no hay personas de que puedan hacer trabajar a las máquinas o trabajar en los edificios para poder realmente producir y entregar este producto final que queremos ver. Entonces, debiéramos de estar partiendo por acá abajo. Y después debiéramos de ver de que a medida que van aumentando los trabajadores, debiéramos de esperar de que aumente también la producción. El problema es cuánto va a ir aumentando la producción y de qué forma. Antes de seguir con el gráfico de la función de producción, vamos a pasar a un concepto que es un concepto marginal. ¿Y qué nos dice un concepto marginal o una explicación marginal? Que tenemos que ir analizando en el margen las cosas. Entonces, cuando empezamos a cambiar el número de factores productivos, que en este caso el factor productivo variable es el trabajo,
cuando empezamos a cambiar el número de trabajadores, tenemos que ir analizando en el margen, en un trabajador adicional, qué va a ocurrir. Y antes de hacer el gráfico, pasemos a un ejemplo. Imaginémonos que tenemos una empresa donde el capital son los computadores. Tenemos un computador acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. Esta es una oficina. Y con 6 computadores, que va a ser fijo, tenemos entonces 6 computadores que van a ser fijos. Y tenemos que ver cuántos trabajadores vamos a ir utilizando para que trabajen en cada uno de los computadores. Entonces, si partimos con un trabajador, lo vamos a sentar por acá en el primer computador y va a empezar a trabajar. Ahora, pensemos qué pasa si agregamos otro trabajador. Este segundo trabajador también va a estar trabajando en su computador, pero si empieza a tener algún problema o necesita ayuda, le puede pedir ayuda a este primer trabajador y se pueden complementar y generar sinergia entre ambos. Por lo tanto, lo que va a producir el primer trabajador y al agregarse el segundo trabajador va a ser más aún porque se van a estar complementando. Y si ocupamos un tercer trabajador, también van a empezar a generarse esta dinámica de trabajo en equipo que va a hacer que la producción vaya aumentando cada vez más. Y así ocupamos un cuarto, un quinto y un sexto trabajador, cada uno en su computador. Sigamos yendo al límite y tratemos de ir a cosas un poquitito más grandes. ¿Qué pasa si quiero producir aún más y en vez de tener 6 trabajadores, voy a tener 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6 adicionales. Ahora, tenemos 12 trabajadores, pero solamente 6 computadores. ¿Y qué va a empezar a pasar? Que cada uno de los trabajadores va a querer utilizar el computador para poder trabajar y poder generar esta producción. Pero los computadores son fijos porque es el factor productivo que está fijo, porque estamos en el corto plazo. Entonces se van a empezar a estorbar entre ellos y van a estar tratando de pelear por quién ocupa el computador. ¿Y qué pasa si nosotros queremos producir más aún todavía y llenamos toda esta oficina con 6 computadores solamente, con más personas? ¿Por qué? Porque creemos que al aumentar muchos trabajadores vamos a producir muchísimo más. Y va a haber tanta gente y tanta gente dando vuelta que ni siquiera se van a poder mover o girar o hablar entre ellos y todos van a estar peleándose por los computadores. Finalmente, cuando empezamos a llenar esta oficina de personas, nos vamos a dar cuenta que el producto total que van a hacer va a ser cero. No van a ser capaces de producir nada porque van a estar todos tratando de pelearse por el computador, no van a tener espacio para poder funcionar, no van a poder hacer las cosas. Entonces, este concepto que estamos viendo, analizando de un trabajador adicional, 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 es lo que se conoce como la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Y qué nos dice esta ley de rendimientos marginales decrecientes? Lo que nos está diciendo es que va a llegar un punto en el proceso productivo donde al aumentar el factor que está variable, que en nuestro ejemplo son el número de trabajadores, este factor productivo va a llegar a un punto en que este factor productivo empieza a decrecer, es decir, que cada trabajador adicional ya no va a estar entregando tanto producto como antes, sino que va a empezar a entregar menos producto, menos producto, menos producto, e incluso va a llegar a un punto en que un trabajador adicional que vamos a meter a nuestra empresa hace que el producto total caiga, es decir, que su productividad es negativa, hace que nuestra producción empiece a caer. Y este ejemplo lo podemos ver en todas las empresas. Pensemos, por ejemplo, en un restaurante. Si es que esta fuera la cocina y nosotros queremos poder ofrecer una mayor cantidad de producción, es decir, más platos que vamos a estar vendiendo, y contratamos más cocineros y más cocineros y más cocineros, va a pasar exactamente lo mismo. Por más cocineros que metamos en una cocina donde los hornos están fijos, las cocinillas que tienen el fuego también están fijos, los utensilios están fijos, no los podemos variar, claramente, mientras más cocineros metamos a esta cocina, la producción va a empezar a llegar a un punto en que empieza a caer. Y el cocinero adicional que vamos a estar metiendo va a hacer que caiga la producción porque se van a estorbar entre ellos.
Esta es la lógica de la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Y por qué nos metimos primero en esta lógica? Porque dada esta lógica, la vamos a utilizar para poder graficar la función de producción. Entonces, partamos de nuevo y volvamos a nuestro gráfico. Pero ahora con los conocimientos y todo lo que aprendimos de la ley de rendimientos decrecientes. Al principio, ¿qué vamos a estar viendo? Si es que no tenemos trabajadores, no vamos a poder producir absolutamente nada. A medida que empezamos a aumentar los trabajadores, va a empezar a aumentar la producción. Y va a llegar un punto en que los trabajadores adicionales van a empezar a apoyarse con los trabajadores que ya teníamos y van a ser cada vez más eficientes. Va a haber una sinergia entre todos los trabajadores. Entonces vamos a empezar a crecer cada vez más rápido y después vamos a llegar a un punto en que los trabajadores adicionales no nos están aportando tanto como antes. Entonces, empezamos creciendo, crecemos más rápido, después empezamos a crecer un poquitito más lento, y mientras vamos creciendo más lento, llega un punto en que ya no podemos crecer más. Llegamos a la producción más alta que podíamos tener, dado el número de trabajadores, y si contratamos a este trabajador adicional, va a hacer que la producción caiga. Y aquí lo vamos a ver reflejado en nuestra función de producción, que va a ir cayendo. Entonces, en general, las funciones de producciones van a tener una forma similar a esta. ¿Por qué es esta forma? Es debido a la ley de los rendimientos marginales decrecientes y que va a haber un punto en que el trabajador adicional no va a aportar a la producción, sino que incluso va a hacer que disminuya la producción total. Esa es la lógica que hay detrás. Y ahora pongan atención a esto porque todo este ejemplo lo desarrollamos en base a que el capital estaba fijo. Pero podríamos hacer el ejemplo también tomando en cuenta en que los trabajadores están fijos. Y aquí lo voy a marcar con azul. Y si es que los trabajadores están fijos, y aquí el capital queda variable, ¿qué vamos a tener en nuestra función de producción? Ya no vamos a tener a los trabajadores acá abajo, sino que vamos a tener al capital. Y va a pasar exactamente lo mismo. Volvamos al ejemplo de los cocineros. Si es que tenemos, por ejemplo, 5 cocineros en nuestra cocina y empezamos a comprar más hornos, más ollas, más cuchillos, más utensilios de cocina, por más utensilios que hayan, no van a poder producir más. Y va a llegar un punto en que van a haber tantas máquinas para poder cocinar en esa cocina, de que los 5 cocineros que habíamos tenido inicialmente y que están fijos, recordemos que están fijos, no van a poder producir más porque ni siquiera se van a poder mover por la cocina. Entonces vamos a tener la función de producción con el capital variable con esta misma forma, donde a medida de que va aumentando el capital, es decir, la maquinaria y los equipos para poder producir, llega un punto en que ya hay tanta maquinaria que la producción empieza a caer. Esa es la lógica que se observa en el corto plazo con la función de producción. Si es que nos moviéramos a largo plazo, y que eso ya va a ir en otro video, lo que tendríamos es que ambos factores productivos van a ser variables y ya no vamos a poder graficarlos en un gráfico de 2 dimensiones, sino que vamos a necesitar un gráfico de 3 dimensiones para ver efectivamente cómo va cambiando la producción a medida que va cambiando tanto el capital como el trabajo. Pero eso ya sería en el largo plazo. En el corto plazo, recordemos que hay un factor productivo fijo, por lo tanto, tenemos que reflejar ese factor productivo fijo y sin importar cuál sea el factor productivo que es variable, lo podemos reflejar en nuestra función de producción e ir viendo cómo va cambiando la producción mientras va aumentando el número del capital o el número de trabajadores. Esa es la lógica de la función de producción. Si no te gustó este video, ponle dislike, pero si te gustó, ponle like y también acuérdate de suscribirte para que estés atento a todas las nuevas actualizaciones.
Antes de conocer cuál es la ley de los rendimientos decrecientes, tenemos que diferenciar entre el corto plazo y el largo plazo. Entonces, el corto plazo es aquel periodo en el que hay factores fijos y factores variables. Factores fijos pueden ser, por ejemplo, la tecnología o el capital, y factores variables, el trabajo. A largo plazo es aquel periodo en el que todos los factores son variables. En la práctica, el corto plazo dura más o menos, suele ser menor o igual que un año, y el largo plazo mayor que un año. Pues bien, en el corto plazo se da la ley de los rendimientos decrecientes. ¿En qué consiste esta ley? Pues vamos a verlo mediante un ejemplo. Si en una empresa hay 3 fotocopiadoras y aumenta la demanda, por lo tanto tenemos que aumentar el número de empleados, ¿cómo aumentaría la producción? Pues vamos a ver. Si tenemos un trabajador, este trabajador puede hacer 560 fotocopias. Si contratamos a uno más, entre los dos podrán hacer 1200. Si contratamos a otro más, 1680. Si contratamos a un cuarto, 1800, y a un quinto, 1850. Como vemos, la producción ha ido aumentando, pero cuando contratamos al primer trabajador aumenta en 640, cuando contratamos al segundo aumenta en 480, cuando contratamos a un cuarto aumenta en 120, y cuando contratamos a un quinto aumenta en 50. Por lo tanto, podemos ir observando que la producción aumenta, sí, pero aumenta cada vez menos. Es decir, cuando aumentamos el factor variable, que sería el número de empleados, conseguimos unos incrementos cada vez menores de producción. A largo plazo, como todos los factores son variables, estudiaremos la relación entre las cantidades de factores utilizadas y la cantidad de productos obtenida a través de los rendimientos de escala. ¿En qué consiste esto? Para saber en qué consiste, vamos a poner un ejemplo. ¿Vale? Continuamos con el mismo de la fotocopiadora. Si tenemos en nuestra copistería tenemos un empleado, ese empleado, tenemos un empleado y una máquina fotocopiadora, pues podemos hacer 100 fotocopias. Sin embargo, si aumentamos el número de empleados en 1 y aumentamos el número de máquinas fotocopiadoras en 1, puede pasar que consigamos hacer 200 fotocopias. Esto es lo que se llaman los rendimientos constantes. ¿Qué quiere decir? Que el aumento de la producción se produce en la misma proporción que el aumento de los factores. Antes, con un empleado y con una fotocopiadora podíamos hacer 100 fotocopias, ahora con 2 empleados y con 2 fotocopiadoras conseguimos hacer el doble. Por otra parte, tenemos que podría ocurrir que al aumentar el número de empleados y al aumentar el número de fotocopiadoras, pues nuestra tienda sea, por ejemplo, muy pequeña,
y consigamos aumentar la producción, pero únicamente en 120. Es decir, antes podíamos hacer 100 fotocopias, ahora haremos 120. Esto se llaman los rendimientos decrecientes. Es decir, aumenta la producción en una proporción menor al incremento de los factores. O puede ocurrir que consigamos hacer en total 230 fotocopias. Y es lo que se llamaría un rendimientos crecientes. Es decir, que la producción aumenta en mayor proporción al aumento del número de los factores. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestro siguiente modelo, la ley de rendimientos decrecientes o ley de rendimientos marginales decrecientes. Vamos a poner también un ejemplo sencillo para que podamos comprender de qué se trata este tema y después les explico el ejemplo que traigo aquí. Supongamos que ustedes ahora están siendo muy emprendedores, iniciaron su proyecto de pulseras y collares, pero ahora quieren iniciar o quieren incursionar en la comida. Deciden poner un pequeño establecimiento de venta de hamburguesas. El primer día que ustedes están en su negocio se dan cuenta que es muy fácil atender a las personas que llegan, preparan las hamburguesas, después tienen tiempo de lavarse las manos, cobrar, etc. El trabajo es muy tranquilo. Entonces deciden que lo pueden seguir haciendo durante unos meses. Después resulta que sus clientes han empezado a decirle a otras personas que las hamburguesas que preparan son muy buenas y entonces empiezan a llegar más personas a su negocio. Y llega un momento en donde ustedes sienten que ya no pueden hacer todo al mismo tiempo. Entonces le piden a uno de sus hermanos que les ayude. Su hermano, muy amable, acepta. Entre los dos, uno se encarga de la parte de la comida y el otro de hacer el cobro a los clientes, etcétera. Después se dan cuenta que los dos no son suficientes para poder atender a toda la cantidad de clientes que están llegando a su negocio y entonces invitan a su tío. Y ahora estás tú con tu hermano y tu tío atendiendo tu negocio de hamburguesas. Unas semanas después siguen teniendo muchísimo éxito y decides contratar a 2 amigos para que te ayuden a preparar las hamburguesas mientras tu hermano se encarga de cobrar y tu tío se encarga de atender a las mesas. Tu negocio o tu espacio es muy pequeño y tienes únicamente una pequeña carreta en donde puedes preparar las hamburguesas y hacer el cobro. Entonces resulta que tú y tus 2 amigos que están preparando las hamburguesas, aunque ya pueden producir más hamburguesas cada uno, en realidad terminan estorbándose. Al finalizar esa noche no sabes qué hacer, estás un poco frustrado y no entiendes por qué no pudieron coordinar para preparar muchísimas más hamburguesas. Vamos a reflexionar sobre qué fue lo que pasó. ¿Qué se te ocurre que podemos corregir en este planteamiento? Acuérdate que las empresas cuentan con recursos limitados o factores de la producción. Si recuerdas cuáles son: tierra, trabajo y capital. En este caso, ¿cuáles serían los recursos que tienes tú en tu negocio de hamburguesas? Si hablamos de capital, sería una pequeña carreta en donde tienes instalada la parte de la cocina para poder ofrecer el servicio. Y todas las herramientas que están dentro de esta carreta es parte de tu capital. Ahora, en el trabajo eres tú, tu hermano, tu tío y tus 2 amigos que están ayudándote a trabajar cada fin de semana. Para poder entender este ejemplo, vamos a dividir esos factores de la producción en factores fijos y factores variables. Factores de la producción fijos y variables. Un factor fijo es un factor que en el corto plazo no se puede modificar. Por ejemplo, tú no puedes hacer un cambio de carreta de un día para otro, o no puedes de un día para otro construir un nuevo establecimiento más amplio para poder ofrecer un mejor servicio a tus clientes. Es algo que pudieras hacer en el largo plazo. Y un factor variable es algo que puede cambiar más fácilmente. En el ejemplo podemos hablar de las personas que están ayudándote en tu negocio, porque posiblemente mañana, si necesitas más personas, le puedes decir a tus papás o a alguna otra persona que te ayude. Así puedes tener una mayor cantidad de personas en tu negocio. Entonces, el factor fijo aquí sería
tu carreta y el factor variable sería la mano de obra. Cuando tú estabas detectando que necesitabas atender a más clientes, incrementaste tu factor variable. ¿Por qué? Fue más fácil pensar en contratar a una mayor cantidad de personas que te apoyaran en el negocio. Sin embargo, en el ejemplo que les mencioné anteriormente, no tenías la posibilidad de conseguir una nueva carreta o una carreta más amplia en donde pudieran tener más espacio para preparar las hamburguesas. Entonces, el factor fijo no se modificó, que fue la carretita. Bueno, la ley de rendimientos marginales decrecientes o ley de rendimientos decrecientes nos dice que en el corto plazo, cuando nosotros estamos incrementando factores variables a un proceso de producción, va a llegar un momento en donde nuestra producción total va a estancarse o incluso puede comenzar a decaer. Y para entenderlo mejor, podemos analizar otros dos conceptos, que es el de la producción media y la producción marginal. Con estos tres vamos a poder comprender mejor de qué se trata. Veamos ahora sí el ejemplo que les traigo aquí. Este es un ejemplo de la producción de maíz para una cantidad de hectáreas fija. En este caso vamos a ir variando la cantidad de trabajadores que están dentro del negocio. Cada uno de los renglones que podemos ver aquí es un escenario con una cantidad distinta de trabajadores. Vamos a ver qué pasa si tenemos un solo trabajador. Con un trabajador por año, nuestra producción total es de 30. Nuestra producción media, para sacar la producción media es muy sencillo, es como sacar el promedio de tus calificaciones semestrales. En este caso, dividiríamos la cantidad de trabajadores entre la producción total. 1 entre 30, porque solamente tenemos un trabajador, pues nos va a dar 30. Después vamos a sacar la producción marginal. La producción marginal se refiere al incremento en la producción por cada trabajador nuevo que se integra al proceso productivo. En este caso, pues tenemos únicamente un trabajador, entonces nuestra producción marginal se mantiene igual, 30. Vamos a ver el escenario con 2 trabajadores. Con 2 trabajadores, la producción total fue de 65. Podemos creer o preguntarnos por qué no es 60 si una persona produce 30, pero cuando 2 personas están trabajando pueden hacer sinergia, pueden compartir conocimientos, compartir experiencia y la suma de su producción puede ser mayor a la suma si lo harían individual y de alguna manera aislados. Entonces, en este caso podemos ver un incremento, o sea, una mejora en la productividad de estas 2 personas. ¿Cuál es la producción media de cada uno? Ahora, dividimos 2 trabajadores entre 65, que fue la producción total, y tenemos 32.5. Podemos ver que ahora la producción media por persona es mayor a la producción media con una sola persona. Esto nos da una buena señal, quiere decir que estamos siendo más productivos en la empresa. Veamos la producción marginal. Si nuestra producción total con un trabajador fue 30, y ahora la producción total con 2 trabajadores es 65, el incremento de 30 a 65 es 35. Este número es el que buscamos y esa sería nuestra producción marginal para el caso de 2 trabajadores. Y si pueden ver, así es como llenamos esta tabla con los datos de cuántos trabajadores, cuál es la producción total y ya nosotros podemos sacar el cálculo con esta fórmula que les pongo aquí de la producción media y esta es el incremento en la producción total, nos dice cuál es la producción marginal. ¿Qué podemos analizar en este cuadro? Si se fijan, la producción total va incrementando incluso cuando llegamos hasta 7 trabajadores. Llegamos a 190. Cuando ya contratamos un 8º trabajador, nuestra producción total disminuyó. Eso es importante resaltarlo. Ahora, ¿qué podemos ver con la producción media y la producción marginal? Los valores que nos muestran, si se fijan, iniciamos en 30 y terminamos en 22.1 la producción media. Quiere decir que algo pasó aquí entre un trabajador y 8 trabajadores que no están siendo lo suficientemente productivos, porque por trabajador tenemos una producción media menor a la que teníamos con una sola persona. Entonces veamos los números. Si se fijan, el valor más alto sería este de aquí, 35. Vamos con la producción marginal.
Acuérdense que la producción marginal es el incremento en la producción cada que aumentamos nuestro factor variable o cada que incrementamos los trabajadores que van a estar involucrados en el proceso. En este caso, cuando llegó un nuevo trabajador, la producción marginal fue de 35, fue muy buena. Después, con un siguiente trabajador, ya con 3, la producción marginal fue de 40. Pero algo pasó, que después de los 3 empleados, la producción marginal se vio disminuida, hasta que llegó un punto en donde nuestra producción marginal es negativa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no tuvimos buenos niveles de productividad después de 3 trabajadores. Aquí podemos ver de alguna manera una respuesta también al cuestionamiento de ¿cuántos trabajadores recomiendas a esta empresa? Piénsale un poco. Si te fijas, a pesar de que con 3 trabajadores no se tuvo la máxima producción total, sí tuvimos mayor productividad viendo cuánto fue lo que aportó cada uno de los trabajadores que se fue agregando a la producción. Por lo tanto, a esta empresa le convendría tener únicamente 3 trabajadores. No quiere decir que no deba contratar más, pero para poder contratar más trabajadores, lo recomendable es que incremente su factor fijo de la producción, que en este caso serían las hectáreas que tiene para poder producir. Con los valores que le mostré en la tabla anterior, podemos ejemplificar gráficamente este planteamiento. Tenemos en el eje vertical la producción total de la empresa de maíz y en el eje horizontal tenemos la cantidad de trabajadores. La tabla nos mostraba que con un trabajador la producción total era de 30. Ponemos un punto aquí. Con 2 trabajadores la producción total era de 65. 3 trabajadores la producción total es de 105. Con 4 trabajadores 135. Y así hasta llegar al punto máximo que fue con 7 trabajadores para después la producción total bajar a 180 con 8 trabajadores. Si únicamente tuviéramos este dato, pudiéramos decir la empresa debería de contratar 8 trabajadores para que sea más productiva o pudiéramos caer en esa trampa. Sin embargo, las líneas de producción marginal y producción media nos ayudan a ser más exactos en esta observación. Veamos que con un trabajador la producción media y marginal es de 30 y conforme íbamos contratando más trabajadores, vimos cómo la producción media llegó a su punto máximo, que sería aquí en el número 3, para después comenzar a disminuir. Entonces, gráficamente podemos observar que con 3 trabajadores tenemos una mayor producción media. Ahora, ¿cómo se comportó la producción marginal? La producción marginal se comportó igual o muy parecido a la producción media. En este caso, en el punto 3 también obtuvimos el pico o la mayor productividad. Después de este punto, la producción marginal cayó hasta convertirse incluso en negativa. Vamos a hacer una pequeña conclusión. Los puntos importantes de este tema es entender que cuando hablamos de rendimientos marginales nos referimos a cuánto es lo que produce o el incremento en la producción cada que integramos un nuevo factor o un nuevo trabajador en el proceso. Hay que distinguir entre los factores fijos y los factores variables y saber que los factores variables pueden cambiarse en el corto plazo y los factores fijos únicamente pueden cambiarse en el largo plazo. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Si tienen dudas, recuerden anotarme en los comentarios, escribirme en el foro o mandarme un correo. Nos vemos la siguiente semana. Entonces, el último video es muy bueno porque nos dejó claro qué es la ley de rendimientos decrecientes, nos permitió comprender qué es la producción media, nos permitió comprender qué es la producción marginal y con el ejemplo
nos determinó lo que ya habíamos hablado aquí, en este punto. ¿Sí? La máxima productividad que está aquí y los rendimientos decrecientes, la ley de rendimientos decrecientes, tanto en productos medios como en productos marginales. Y acá me viene a determinar en este análisis que cuál va a ser el punto óptimo de la producción máxima. Bien, entonces hablamos de estas leyes de rendimientos decrecientes, que indudablemente se da el decrecimiento. ¿Por qué? Porque incrementamos factores variables en forma desmedida, ¿sí? Y entonces, al incrementar los factores variables en forma desmedida, automáticamente tiende a generar rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Porque los últimos trabajadores que ingresan a la empresa, pues son trabajadores que no van a generar cambios en la productividad, sino más bien van a ser estorbos. ¿Sí? Fíjese aquí bien, con hasta el nivel de trabajador 8, llegamos a un punto donde decimos ya, suficiente, hasta ahí nomás, máximo. Cuando ya la productividad general me da 0. Pero mayores a ese nivel, es decir, a 9, ya no nos conviene. Ya no nos conviene tener. Es decir, esta empresa, ¿cuántos trabajadores debería tener? Máximo 8. Máximo 8. ¿Cuál es su punto máximo de productividad? Aquí. En el trabajo 4, donde tenemos una producción máxima de 8 y una producción marginal de 8. ¿Sí? La ley de rendimientos decrecientes es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden nuevos factores productivos perdón. ¿Ya? Entonces, a través de la productividad media y la productividad marginal, podemos determinar el comportamiento de la ley de los rendimientos decrecientes. Y esa productividad marginal me puede determinar en qué momento comenzamos a tener rendimientos decrecientes. ¿Sí? Según esta ley, incrementar la cantidad en un factor productivo en la producción del bien o del servicio provoca un rendimiento de la producción cada vez menor, siempre y cuando se mantenga el resto de los factores constantes en ceteris paribus, es decir, el capital de trabajo se permanezca constante. Y si nosotros vemos aquí en el gráfico, el capital de trabajo es constante, vea. ¿Sí? Parece ser que, pese a que lo que pueda pensarse a priori, aumentar un factor no solo no aumenta la producción del bien o servicio, sino que puede llegar a provocar una disminución gradual de la cantidad producida. Esto, por favor, esto es parte importante Esto es parte importante de la producción, ¿sí? Es parte importante de la producción. Por ejemplo, tenemos una tarea que necesita 2 personas para acabarse en 1 hora.
Si contratamos dos más, la tarea se realizará en media hora. Pero llega un momento en que no nos aporta nada seguir contratando a más empleados. Incluso se puede volver negativa si el número de empleados es tan elevado que estorban unos a otros, como explica la ley de rendimientos decrecientes marginales. Bien, entonces hemos hablado de la ley de rendimientos decrecientes marginales, hemos hablado de la función de producción, hemos analizado la producción media, la producción marginal, la producción media, la producción marginal. Hemos analizado el gráfico de la producción media y la producción marginal, determinando el tope máximo de la productividad. Y en función a la producción media y a la producción marginal, determinamos la ley de rendimientos decrecientes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores? Bien. Entonces, resumiendo, si no hay ninguna pregunta, resumiendo, pues se analizó fundamentalmente la ley de rendimientos decrecientes a través de la óptica de la producción media y de la producción marginal. Y se vio 3 videos de ley de rendimientos decrecientes, donde el último video nos dejó en forma clara cuál es el comportamiento de la ley de rendimientos decrecientes y por qué nosotros no podemos incrementar, por qué nosotros no podemos aumentar las variables o los factores variables dentro de la productividad en forma completamente aleatoria. ¿Sí? Entonces viene aquí una pregunta. ¿Qué deberíamos hacer? Pero les pregunto a ustedes. ¿Qué deberíamos hacer para evitar generar ley de rendimientos decrecientes? Digamos aquí, en este ejemplo, ¿no es cierto? En este ejemplo tengo un capital de 4, tengo 9 trabajadores. Y aquí ya tengo ley de rendimientos decrecientes, porque tengo productividad negativa. En marginal y en producto medio, productividad en descenso. Mi pregunta, ¿qué deberíamos hacer para evitar la generación de la ley de rendimientos decrecientes? Dicen se podría disminuir el número de trabajadores tal vez. Ya, esa es una opción, porque ahí nos dice, por ejemplo, en el gráfico, solo hasta 8 trabajadores, no más. Por eso es que no podemos contratar por contratar factor variable. Esa es una opción. Otra opción. Y yo creo que debemos llevar siempre un control de lo que tenemos para producir y el número de personas que tenemos. Y igual tener siempre un control de lo que se está produciendo y cuánto se está ganando. Perfecto. También, muy bien. ¿Sí? Es decir, establecer controles de producción. Otro manejo de las variables para poder evitar la ley de rendimientos decrecientes. Por eso es que las empresas no contratan por contratar.
Esos tienen determinados parámetros técnicos dentro del proceso de su producción. O sea, no es que mañana voy a requerir, mañana requeramos otra persona más y ya le contratan. No, 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 no es así. Porque al contratar nuevas personas genera incremento de costos y generan disminución en la productividad. Ya. ¿Cuál sería el otro mecanismo para evitar también la ley de rendimientos decrecientes? Ya está el uno, disminuir trabajo, ya está el otro, controlen la producción, correcto. Pero hay un tercer punto. A ver, vamos a dar un estímulo, un punto a la persona, al estudiante que acierte cuál sería el canal efectivo para evitar la ley de rendimientos decrecientes. Tienen un minuto. Piénselo. Bien, se acabó. Minuto y medio. No presentaron. Se perdió el punto extra que se hubieran ganado. Bien, resumiendo entonces, hemos visto producto medio, producto marginal, ley de rendimientos decrecientes y la productividad máxima que se debe tener y los niveles donde se generan rendimientos decrecientes. Bien,